Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia de esta semana. En primer lugar, si son tan amables, me confirman por chat si me están escuchando bien. Bueno, perfecto. Antes de que iniciemos, quiero comentarles varias cosas. Lo primero es recordarles que ya estamos en la última semana del curso. Y las actividades para esta semana son estos 6 puntos que están en ese mensaje que se dejó por el tablón de noticias. ¿Cuál es la novedad? La primera cosa es que hay una actividad en Alex que se llama Quiz Tercer Corte. Recuerde que el trabajo en Alex para este corte equivale al 6%. Ya les comparto el contenido programático para que miremos cuáles son los temas de esta sesión. Bueno, entonces ya es lo último, tenemos que ver derivadas, vamos a mirar la definición de derivada, vamos a mirar la interpretación geométrica de la derivada y vamos a mirar las reglas para la diferenciación o derivación. Eso es lo que vamos a hacer en esta sesión, ya es el último tema. Bueno, entonces permítanme un segundo, ya les comparto las diapositivas. Bien, entonces vamos a mirar el tema de derivadas. Entonces, para eso es importante que usted ya haya visto la grabación de la videoconferencia que se dejó el martes, que tenía que ver con límites, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue como, a grosso modo, eh, mirar en qué consiste eso del límite, para qué sirve y gráficamente cómo se puede determinar el límite. Y algebraicamente qué es lo que se hace para evaluar un límite. Bueno, entonces ahora sí miremos cuál es la definición de derivada. Entonces, la derivada de una función f en x está dada por esta expresión. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de este cociente. Entonces, arriba tenemos f de x más h menos f de x y abajo tenemos h. Entonces es el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión de acá. Entonces, esa derivada de f existe siempre y cuando el límite exista. Nosotros la sesión pasada mencionamos que puede que hayan algunos límites que no existan. ¿Por qué? Porque por izquierda me da una cosa y por derecha me da otra. Bueno, para todos los x para los que exista este límite, f' es una función de x. ¿Qué es lo que me están diciendo ahí? Que f' es otra función. Usted tiene una función f, si calcula f', f' le va a dar otra función. Entonces, f' es otra función. Y nosotros el concepto de función ya lo trabajamos en este curso. Bueno, ¿cómo conseguimos esa f'? La conseguimos calculando este límite. Y f' existe siempre y cuando el límite existe o exista, ¿vale? Bueno, ¿qué otras notaciones tenemos para la derivada de f? Entonces, hay gente que le gusta las primas, ¿cierto? Pues con f'. O con y', para cuando usted tenga la expresión dada y igual a f de x. Entonces, y' pues será igual a f'. Bueno, o también lo podemos escribir de esta manera. La derivada de y con respecto a x. Sale esta expresión.
Entonces, si quiere, le voy a hacer la anotación ahí. Eso, la derivada de y con respecto a x. Bueno, o también lo puedo escribir así. En este caso, esto se lee la derivada de f con respecto a x. Entonces, eso se lee, dos puntos, la derivada de f con respecto a x. Y esto de acá, ¿cómo se lee? La derivada con respecto a x de f de x. Entonces anotemos eso, se lee la derivada con respecto a x de f de x. Esta se lee la derivada de f de x y esta se lee la derivada con respecto a x de f de x. Entonces si quieren voy a anotar esta. Esta se lee la derivada de f de x. Bueno, ya las dos últimas, pues uno casi ya no se las encuentra, están en desuso. Las que más se utilizan son esta, esta y también estas tres que le encerré. Esas son las que más se utilizan. ¿Para qué? Para denotar la derivada de f. Bueno, entonces vamos a aterrizar esta definición y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a hallar la derivada de f de x igual a x al cuadrado. Bueno, entonces, ojo acá. Lo voy a hacer despacio, paso a paso, por ser el primer ejemplo. Me están pidiendo calcular la derivada de esta función. Para eso utilizamos nuestra definición de derivada. Entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de esto de acá. F de x más h menos f de x sobre h. ¿Qué fue lo que hice? Copiar la definición, yo no hice nada más. Ahí lo que hicimos fue copiar la definición. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Debemos mirar quién es f de x más h, quién es f de x, y lo reemplazamos acá en este cociente. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar f de x más h? Entonces, usted tiene que f de x es x al cuadrado. Entonces, vamos a evaluar ahora la función f, ya no en x, sino en x más h. Entonces vamos a mirar qué es f de x más h. Entonces acá usted reemplaza la x acá por todo esto, por x más h. Recuerde que la función es como una maquinita. Usted le ingresa esto, la maquinita le bota esto, que en este caso es lo que usted le ingresó, lo eleva al cuadrado. Le voy a remarcar eso en otro color. Usted le ingresa x, la maquinita, a lo que usted le ingresa, lo eleva al cuadrado. Ahora, ¿qué le va a ingresar? Le va a ingresar es todo esto, x más h.
Entonces, ¿qué le va a botar esa maquinita? Pues lo que usted le ingresó, ¿cierto? Lo eleva al cuadrado. Bueno, entonces ya sabe que es f de x más h. Es x más h, todo eso al cuadrado. Y ahora, esto de acá es un producto notable, ¿cierto? Entonces, lo vamos a desenrollar. Desenrollemos ese producto notable. Entonces, si son tan amables por chat, me regalan cuál sería el desarrollo de ese producto notable. Eso ya lo vimos, muchachos. Productos notables fue lo primero que vimos en el curso. Bueno, entonces recuerde que es el primer término al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Bueno, entonces ya sabe que es f de x más h, entonces lo reemplaza acá. Entonces esto sería igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h, pero f de x más h es todo esto, entonces lo vamos a reemplazar. X al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos f de x, pero f de x es x al cuadrado. Todo eso sobre h. Bueno, quiero preguntarles si hasta ahí me siguen. Bueno, perfecto. Entonces continuemos. Ahora, ¿qué hacemos? Observe que arriba yo podría reducir términos semejantes. Esta x al cuadrado la puedo cancelar con esta x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedó? Esto sería igual al límite cuando h tiende a cero de 2xh más h al cuadrado sobre h. ¿Sí? Bueno, y ahora miremos qué pasa aquí. Para eso vamos a mirar cómo se evaluaban estos límites. Entonces, lo primero que uno debe hacer es una evaluación directa, que es reemplazar aquí esta variable por este número. Eso fue lo que dijimos la sesión pasada. Y mirar a ver qué pasa. Si el límite al hacer la evaluación directa es de la forma cero sobre cero, yo debo hacer álgebra. ¿Para qué? Para quitar la indeterminación. Cero sobre cero es una forma indeterminada. Entonces vamos a mirar. Si yo reemplazo la h por cero aquí, ¿cuánto me daría? Les pregunto. Si reemplazo la h por cero aquí, ¿cuánto daría? ¿Segura, Claudia? Tú tendrías 2x por cero. ¿Y 2x por cero cuánto te da? Da cero, muy bien, Jimmy. Ahora sí, corregiste, muy bien, Claudia. Entonces daría cero. Entonces usted está diciendo arriba que cero más. Ahora reemplace esta h por cero. Entonces sería cero al cuadrado. Entonces cero al cuadrado es cero. Entonces cero más cero sobre, si reemplazo la h aquí por cero, me daría cero. Entonces observe que este límite es de la forma cero sobre cero. Entonces, ¿cómo me quito esa forma indeterminada? Haciendo álgebra. Entonces vamos a hacer álgebra ahí. ¿Qué álgebra podemos hacer? Esta,
observe que aquí en este término hay h y acá también. Yo podría factorizar la h arriba, ¿cierto? Entonces esto me da límite cuando h tiende a cero de h factor d. ¿Qué cosa multiplicada por h le da 2xh? Sería 2x, ¿cierto? ¿O qué le hace falta a h para hacer 2xh? Pues haría falta 2x, ¿cierto? Más. Ahora, ¿qué cosa multiplicada por h le da h cuadrado? H, ¿cierto? Entonces ahí factorizamos arriba la h, no hicimos nada más. Y abajo que tenemos h. Ahora, ¿qué podemos hacer? Observe que podríamos cancelar esta h con esta h, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó el límite cuando h tiende a cero de 2x más h. Y luego procedemos a reemplazar aquí la h por cero. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que esto es igual a 2x más cero, ¿verdad? Y 2x más cero, ¿cuánto me da? 2x, muy bien. 2x, vamos a hacer esa x mejor. 2x. Bueno, entonces ya calculamos la derivada de x al cuadrado. Nos dio 2x. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, f' de x es igual a 2x. Es decir, la derivada de x al cuadrado me da 2x. Entonces, observemos que en efecto esa f' es otra función. Mire, usted tenía como f de x a x al cuadrado. ¿Y qué le dio f' de x? Le dio 2x. Mire que esto no es esto. Son diferentes, ¿cierto? Bueno, y si usted se acuerda de derivadas, si lo alcanzó a ver en el colegio, y si lo recuerda, en efecto la derivada de x al cuadrado era 2x. Bueno, entonces quiero preguntarles si el ejemplo les quedó claro. Es importante que todos entiendan esta parte para que les vaya bien en el examen final, para que la participación en el foro les quede bien. Entonces, eso es importante, muchachos. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden utilizar la herramienta levantar la mano. Bueno, perfecto. Entonces continuemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar el ejercicio 5 y el ejercicio 4 que está en su texto guía. ¿Sí? De una vez vamos a hacer los ejercicios. Entonces le voy a pedir el favor de que consiga lápiz y papel. Y la idea es que usted vaya escribiendo el paso a paso de el ejercicio que vamos a ir resolviendo sobre la pizarra. Es importante que usted escriba, que tome apuntes, ¿sí? Eso hace parte de su proceso de aprendizaje. Y esto es de cuidado. Además es el último tema. Bueno, entonces voy a hacer yo el ejercicio 5 y ustedes van a hacer el ejercicio 4. Entonces, para los que recuerdan lo de derivadas, em, ¿cuál sería la derivada de esta función y igual a 3x más 5? Si lo recuerdan, me regalan la respuesta por chat. Si no, pues no hay problema. Pero si usted recuerda derivadas, ¿cuál es la derivada de 3x más 5?
Sí, José Gregorio, ese tema está en el examen. Sí, señor. Por eso es importante que vaya quedando claro de una vez. Bueno, entonces arranquemos. El ejercicio 5 dice, emplee la definición de derivada para encontrarla en cada caso. Entonces lo que usted tiene que hacer es utilizar esta definición, la que está aquí marcada. Bueno, entonces, y ya sabe que esto se lee la derivada de y con respecto a x y es lo mismo que f' de x. Acá lo estábamos diciendo en otras notaciones. Entonces no se asuste, si usted ve esto, pues es lo mismo que f' de x y lo calculo así. Bueno, entonces, ojo acá. La derivada de y con respecto a x ya sabemos que es lo mismo que f' de x, ¿cierto? O es lo mismo que y', o es lo mismo que la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Bueno, ¿eso por qué? Por lo que habíamos visto en la definición. Perfecto. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar. El primer paso siempre es copiar la definición de derivada, que es este límite. Entonces, por favor, eso es bueno que usted lo anote ahí en sus apuntes. Entonces, y' sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Qué fue lo que hicimos? Definición. No hicimos nada más. Copiar la definición. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Usted tiene que mirar quién es f de x más h y quién es f de x. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para saber eso? Observe que acá le están diciendo que y es 3x más 5. Es decir, en otras palabras, le están diciendo que f de x es 3x más 5. ¿Por qué? Porque acuérdese que y es igual a f de x, ¿cierto? Ahora usted tiene que mirar qué sería f de x más h. F de x más h. Entonces acuérdese de la maquinita, ¿no? Acuérdese de eso. Las funciones son como maquinitas. Usted le ingresa algo, la maquinita le bota esto. ¿Qué le va a botar? Lo que usted le ingresó lo multiplica por 3 y eso le suma 5. Entonces ahora yo le voy a ingresar es todo esto. Le voy a ingresar es x más h. Entonces, ¿qué le botaría la maquinita? La maquinita le botaría este 3 por lo que le ingresé y luego le suma 5, ¿verdad? Bueno, y ahora observe que yo en esta parte podría aplicar distributiva. Este por este y este por este. Entonces vamos a mirar cuánto nos daría ese f de x más h. Entonces esto por esto me da 3x. Esto por esto me daría 3h. Entonces más 3h. Más este 5. Entonces usted ya sabe que es esto de acá y ya también sabe que es f de x. F de x es 3x más 5. Entonces vamos a reemplazar todo eso en el límite. Entonces esto sería el límite cuando h tiende a 0 de el f de x más h, que es 3x, más 3h más 5. Bueno, menos, entonces usted escribe menos y escribe f de x, pero f de x es todo esto. Entonces,
paréntesis, ¿cierto? Porque hay más de un término, paréntesis 3x más 5. Todo eso sobre h. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a romper ese paréntesis. Entonces, quitamos el paréntesis y los signos de lo que está dentro van a cambiar, ¿cierto? Entonces, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x más 3h más 5 menos 3x menos 5, ¿verdad? Todo eso sobre h. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, si están siguiendo el paso a paso, miren bien esa última expresión, todo esto de acá, y me dicen qué podríamos hacer. Bueno, ahí ya hay un par de respuestas buenas. Eliminar términos semejantes, reducir términos semejantes, simplificar, muy bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces observemos que este 3x lo podemos quitar con este, ¿cierto? Y este 5 con este menos 5 también se cancelan. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó arriba el 3h y abajo el h. Entonces esto es límite cuando h tiende a 0 de 3h sobre h. Si usted hace la evaluación directa de este límite, reemplazando la h por 0, entonces arriba le daría 0 y abajo le daría 0. Entonces estamos en una forma indeterminada. Eso quiere decir que tenemos que hacer álgebra aquí para quitarnos esa indeterminación. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Aquí el álgebra sí es sencilla. Mire, basta con que usted cancele esta h con esta. Entonces, ¿qué le quedó? Límite cuando h tiende a 0 de 3. Bueno, y el límite de una constante es igual a la constante. Entonces, la derivada de 3x más 5 que me dio 3, que es en efecto a lo que teníamos que llegar. Bueno, les voy a hacer la anotación de porque de aquí pasamos acá, porque hay una formulita de los límites que dice que el límite, bueno, eso no importa, vamos a anotar la genérica, cuando x tiende a de una función constante, llamémosla c, pues es igual a c, es igual a la constante. ¿Sí? Bueno, y nosotros ya tendríamos herramientas para evaluar entender esta regla de los límites. Entonces, la voy a hacer aquí rápidamente. Dibuje la función constante y igual a c, que es la función que está acá. La función constante es una recta horizontal, ¿cierto? Perfecto. Luego necesitamos un numerito a. Entonces lo vamos a poner aquí. Y recuerde cómo se evalúan los límites a partir de la gráfica. Entonces, eso lo dijimos en la sesión pasada. Entonces, usted toma un numerito que esté cerca de A, pero que no sea A. Digamos este. Este está cerquita de A, pero no es A. Entonces, si vale esto, la función, ¿qué valor toma? Toma este, que es precisamente C. Entonces, por izquierda, los valores de la función se acercan a C. Bueno, en este caso son iguales a C, ¿no? Y toma usted uno por derecha de A.
y mira la función valor toma. En este caso vuelve a ser C porque es una función constante. Entonces por derecha, a medida que yo me acerco a A, los valores de la función son iguales a C, porque la función es constante, ¿no? Por eso está sucediendo eso. Por lo tanto, la derivada de Y es 3. Por eso el límite de la constante, el límite de una constante es igual a la constante. Bueno, entonces quiero preguntarle si quedó claro el ejercicio 5. Bueno, y lo otro que usted debería hacer con los demás ejercicios sugeridos es, ya sabe, lo que le he venido insistiendo desde el principio del curso, y es compruebe su trabajo, ¿sí? Una vez que usted hace el ejercicio, lo termina, pues usted va y revisa si quedó bien o quedó mal, si el ejercicio es impar. Entonces, permítanme un segundo, ya les voy a compartir el libro. Entonces, lo de derivadas está en la sección 11.1, es el ejercicio 5. Entonces, vamos rápidamente. Sección 11.1. El ejercicio 5. Ya lo tenemos acá. Entonces, observe que la respuesta del ejercicio 5 es 3, el numerito 3. Y eso fue lo que nos dio. Entonces, una vez que usted lo hace, lo comprueba, lo tiene bien, ¿sí? Entonces, chulito, y sigue con los otros ejercicios. Entonces, por favor, voy a darles unos 3 minutos para que intenten hacer el ejercicio 4, que es empleando la definición de derivada, encontrar la derivada de esta función, de 4x menos 1. Bueno, entonces 3 minutos, por favor. Es importante que usted intente hacer los ejercicios. Se aprende más del esfuerzo. Y al principio pues es normal que le cueste. Bueno, entonces 3 minutos por favor.
Bueno, tiempo. ¿Terminaron? ¿Cuánto les dio la derivada de esa función? Bueno, 4 dice Jimmy, Francie, Jonathan, John, Andrés. Muy bien. Bueno, esta vamos a hacerla más rápida que el ejercicio 5. Entonces me están pidiendo f'. Entonces f' de x sería igual. Copiamos la definición. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Después miramos qué es f de x más h. Entonces en este caso f de x más h, entonces a lo que el ingreso lo multiplica por 4 y a eso le resta 1. Entonces f de x más h sería 4 por x más h, ¿cierto? Menos 1. Ahora recuerde, le voy a ingresar ese x más h. Entonces 4 por lo que le ingresé y a eso le resto 1. Entonces ahora hacemos distributiva. Esto me da 4x más 4h menos 1. Entonces reemplazamos en el límite. Entonces esto me da límite cuando h tiende a 0 de 4x más 4h menos 1 menos paréntesis, porque hay dos términos, 4x menos 1 sobre h. Luego rompemos el paréntesis y tenemos cuidado porque antes hay un menos. Entonces esto me da límite cuando h tiende a 0 de 4x más 4h menos 1 menos 4x menos por menos da más 1 sobre h. Luego, ¿qué hacemos? Cancelamos este 4x con este menos 4x y este 1 con este menos 1. Entonces, ¿qué me dio? Me da límite cuando h tiende a 0 de 4h sobre h. Bueno, y si usted evalúa directamente ese límite, le da 0 sobre 0. Límites de la forma 0 sobre 0. Me quito la indeterminación haciendo álgebra, cancelo esta h. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de 4. Y recuerde, el límite de una constante es igual a la constante. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de 4, pues es 4. Bueno, entonces quiero preguntarles si quedó claro el ejercicio. Bueno, perfecto. Este ejercicio 11 creo que está dentro de los ejercicios sugeridos para esta semana, entonces la idea es que usted, finalizada la videoconferencia, intente hacer el ejercicio y va y comprueba la respuesta al final del libro, porque es impar. Bueno, entonces ahora vamos a mirar cuál es la interpretación geométrica de una derivada, ¿sí? Para eso tenemos que mirar cuál es el problema de la tangente. Bueno, como conocer un poquito de la historia de cómo fue que se llegó a la interpretación geométrica de la derivada. Entonces todo empezó con el análisis del problema de la tangente. Entonces, ¿en qué consiste el problema de la tangente?
consiste en trazar una recta tangente a la curva C y que pase por el punto P. Y la palabra tangente se deriva del latín tangens, que significa tocar. Significa tocar. Entonces, tangente significa tocar. Y secante, voy a escribirle por acá. Y secante significa cortar. Secante significa cortar y tangente significa tocar. ¿Qué es lo que necesitamos? Trazar una recta que sea tangente, es decir, una recta que toque a la curva, que la curva se llama C y que pase por el punto P. Ese es el problema de la tangente. Entonces vamos a estudiar dos situaciones ahí. Entonces observemos que en el primer caso la curva C es una curva cerrada. Es una curva cerrada, que viene siendo esa circunferencia que ustedes ven en pantalla. Esa es la curva C, es una curva cerrada. Y este puntico que tenemos acá lo vamos a llamar P. Ese puntico lo vamos a llamar P. Y ahí tenemos dos rectas. La recta que está en rojo es la recta T y la recta que está en verde es la recta L. Entonces, la pregunta del millón, para que usted la piense ahí, es ¿cuál de esas dos rectas es tangente a la curva? A la curva C y que pase por el punto P. Entonces, para que lo analice, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál recta es tangente a la curva C en el punto P? Entonces analícelo ahí muy bien. Creo que ya hay un par de respuestas. Entonces Oscar dice que es T, Edinson dice T, Diana dice T, Freddy, Jonathan y John también dicen que es T. Bueno, entonces, para mirar eso, uno tiene que imaginarse que con unas tijeras va a hacer el corte en esa dirección de las rectas, en particular de la recta T y de la recta L. Entonces usted va a pasar tijeras por acá y va a pasar tijeras por acá. Entonces si yo paso tijeras en la dirección de T, observe que yo aquí voy a tocar a la curva en ese punto P. Mientras que si yo paso unas tijeras en la dirección de la recta L, si yo paso las tijeras por acá, en P observe que yo ahí voy a cortar a la curva en ese punto. Entonces ahí la conclusión es que la recta que es tangente a la curva en el punto P es la recta T. Entonces la recta T es tangente a la curva C, ¿cierto? En el punto P, porque allí, ¿cierto? En ese punto, porque allí toca la curva, ¿cierto? Mientras que la recta L, sería bueno que usted escribiera eso en sus apuntes, mientras que la recta L corta a la curva en el punto P. Bueno, ¿quedó clara la primera situación?
Perfecto, muy bien. Bueno, pero el caso uno es el kinder. Entonces, analicemos este caso que es más interesante. Entonces, aquí tenemos la curva C, tenemos esta curva C y tenemos el punto P. Nuevamente tenemos dos rectas, la recta T, que es la que está en rojo, y la recta que está en azul es la recta L. Entonces, su misión, si decide aceptarla, es responder la siguiente pregunta. ¿Cuál recta es tangente a la curva C en el punto P? Entonces, analícelo muy bien. Nuevamente, imagínese que usted va a hacer ahí un corte con unas tijeras en la dirección de la recta T y en la dirección de la recta L. Tiene que detenerse un momentico porque observe que si usted pasa en dirección de la recta T, por ejemplo, en este punto, si va a cortar la curva, ¿sí o no? Aquí la va a tocar, pero aquí la va a cortar. Entonces piensen en eso. O si definitivamente se quedan con su primera apuesta. De pronto usted apostó por la recta T. O de pronto no apostó por ninguna, ¿sí o no? Bueno, piénselo mientras yo le escribo acá nuevamente la pregunta. ¿Cuál recta es tangente a la curva C en el punto P? Bueno, entonces ahí ya tenemos en el chat un poco de test. Entonces Jimmy dice que las dos son secantes. Bueno, entonces, ojo acá. Miren que la pregunta es, ¿cuál recta es tangente a la curva C en el punto P? Observe que me está diciendo, enfóquese en el punto P. Enfóquese solo aquí, en esta región. ¿Sí? Entonces, si usted pasa tijeras en la dirección de la recta T, observe que aquí en este punto, la recta T toca, toca a la curva. Mientras que si usted pasa tijeras en la dirección de la recta L, allí en este punto, ¿cierto? La recta estaría cortando a la curva, no la estaría tocando en ese punto P. Conclusión, la recta que es tangente a la curva en el punto P es la recta T, no la recta L. Aunque, ¿cierto? En otro punto puede que esa recta T sí corte a la curva, pero lo que me interesa es que la toque en ese punto. Lo que pase en otro punto no me va a importar. Nuevamente, lo que pase en otro punto no me interesa. Únicamente me estaban diciendo cuál recta es tangente a la curva C en el punto P. Entonces, lo invito a que usted mismo escriba su conclusión del segundo caso. Entonces, la recta T, ¿cierto? Es tangente a la curva C en el punto P porque allí toca la curva, no la corta, ¿cierto?
Bueno, y la moraleja de ese segundo caso, entonces lo vamos a poner ahí como una nota, y es únicamente nos enfocamos en el punto P. Lo que pase en otro punto no interesa. Lo que pase en otro punto lo que pase en otro punto no importa o no interesa. Por lo que les decía, si usted mira este punto, dice no, pero la recta T aquí sí corta la curva, pero es que no me estaban diciendo en este punto, me estaban diciendo era en este punto. Entonces lo que pase en otro punto no interesa. Bueno, quiero preguntarles si quedó claro. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a mirar cuál es la interpretación geométrica de una derivada. Es decir, geométricamente, ¿eso qué me dice? Bueno, entonces, ojo acá. La recta tangente a la curva y igual a f de x en ese punto que tiene coordenadas a, f de a. Hagan de cuenta que este es el punto P, ¿sí? Hagan de cuenta que este es mi punto P. Entonces, esa recta tangente a esta curva en este punto es precisamente la recta que pasa por ese punto, cuya pendiente es igual a f' de a. F' de a, es decir, la derivada de f evaluada en a. La derivada de f evaluada en a. ¿Vale? Bueno, y acá tenemos el dibujito de esto que está acá. Entonces ahí tenemos en azul nuestra curva y igual a f de x. Haga de cuenta que esa era la curva C que me estaban diciendo en la diapositiva anterior. Y tenemos un punto que es este de acá, ese que está ahí en azul. Ese punto es el punto P. Y este punto es el punto P. Y tiene coordenadas A, F de A. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la derivada? La interpretación de la derivada es que la pendiente de esta recta tangente, la pendiente o la medida de inclinación de esa recta que está ahí en rojo, es f' de a. F' de a. Entonces, en otras palabras, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva y que pase por el punto. La pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Observe que esa recta que está en rojo es tangente a la curva en ese punto P. Porque observen que allí la toca, no la corta. Si usted pasa tijeras así, en esa dirección, ahí estaría tocando a la curva, no la estaría cortando, la está tocando. Bueno, entonces quiero que aterricemos eso, ¿sí? O sea, la teoría es muy chévere, pero ya saben, somos eminentemente prácticos, entonces vamos a hallar la pendiente de la recta tangente a esta curva en este punto, en el punto 1, 1. Bueno, entonces vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Entonces tratemos de hacer la gráfica de esto ahí rápidamente, ¿sí? Esa es una cuadrática sencilla, eso no tiene problemas. Entonces vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Tenemos el eje de X, tenemos el eje Y. Cuando X vale 1, cuando X vale menos 1,
cuando x vale 2, cuando x vale menos 2, acá tenemos 1, 2, 3 y 4 acá. Y 4 acá. Y ahí tenemos el eje Y. Bueno, entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto vale la función? Cuando x vale 0, o sea, 0 al cuadrado me da 0. O sea, el punto es 0, 0. ¿Cierto? Bueno, ahora, cuando x vale 1, si x vale 1, entonces la función valdría 1 al cuadrado, que es 1. Ahora, cuando x vale menos 1, entonces sería menos 1 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado me da 1. Ahora, cuando x vale 2, entonces me estaría dando 2 al cuadrado, que es 4. O sea, acá. Y cuando x vale menos 2, entonces menos 2 al cuadrado da 4 también. Entonces ahí ya saben, trazamos, bueno, vamos a pintarla en azul. Bueno, entonces la curva queda así, ¿cierto? Bueno, más o menos así, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a arreglar ahí esa rama derecha. Bueno, y flechita para indicar que la curva se extiende hacia arriba, ¿cierto? De forma indefinida. Entonces ahora el punto es 1, 1, ¿cierto? O sea, este puntico de acá. Entonces tracemos a ojo la recta que sea tangente a esta curva en este punto. Tracémosla. Entonces, ¿será que la puedo trazar así? ¿La puedo trazar así, la recta tangente? No, ¿por qué no? Porque ahí la estaría cortando, ¿cierto? Eso es. Entonces, ahí trazamos es la que sea tangente, es decir, la que toque a la curva en este punto. Entonces, ahí sí me perdonarán el pulso. Yo tengo pulso de maraquero, entonces, perdóneme el pulso, mire si ve. Y además ustedes saben que escribir aquí es complicado, pero más o menos sería esta, ¿cierto? Entonces, observe que esta es una recta ascendente, ¿cierto? Por lo tanto, la pendiente, cuando la calculemos mediante esta formulita, me tiene que dar positivo o negativo. Positivo, muy bien, Jimmy, muy bien, Edinson. Me tiene que dar positivo la pendiente. Bueno, entonces me tiene que dar positivo. Ahora sí, vamos a calcular f' de a. Entonces, lo primero que uno debe hacer en esos casos es calcular la derivada de f. Entonces, lo primero que usted hace es calcular f' de x. Eso es lo primero. Observe que nosotros ya habíamos calculado la derivada de x al cuadrado. Fue nuestro primer ejemplo. La derivada de x al cuadrado nos dio 2x. Entonces, no vamos a repetir esa carreta. Entonces, f' de x me da 2x. ¿Y ahora qué hacemos? Yo tengo que evaluar la derivada de f en a. Me da f' de a. Y esa es la pendiente, ¿sí o no? Entonces, eso es lo segundo que hacemos. Entonces, hallamos la pendiente. Hallamos la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Bueno, hallamos la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto.
1, 1. Entonces hacemos f', perdón, f', f', uy, f' de 1. Entonces reemplazamos la x por 1 aquí en f', no acá. Pilas que ese es un error que cometen los distraídos. Vamos a evaluar a f' en 1, no a f. A f' en 1. Entonces sería 2 por 1. ¿Y qué me da? Me da 2. Es decir, la pendiente de esa recta que pintamos en rojo es 2 y es positiva. Entonces vea que tiene sentido lo que usted me había dicho por chat. Entonces la pendiente de esta recta, la pendiente de la recta tangente es igual a f' de 1 que me dio 2. Bueno, ¿quedó claro? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero enseñarles a hacer rápidamente eso en GeoGebra. Yo sé que les va a servir en el examen, les va a ser muy útil. Entonces, permítanme abro GeoGebra y ya miramos cómo se hace eso mismo allá. Bueno, entonces ahí ya tenemos la ventana de GeoGebra. Entonces, lo primero que usted debe hacer es, ¿cuál era la curva? La curva era x al cuadrado, ¿cierto? Entonces usted digita en la barra de entrada x lo eleva al cuadrado. Recuerde que el elevado se saca con la cuña hacia arriba, ¿cierto? ¿Cuál es esa cuña? Entonces, bueno, vamos a buscar ahí un teclado. Y ahí debe estar por algún lado. Debe estar la cuña. Observe que aquí en este teclado que tenemos en pantalla está con la tecla 6. Entonces sería Shift y usted oprimiría esa tecla. Y ahí saca la cuña. Pero tiene que tener cuidado porque no en todos los teclados es con esta tecla. Entonces ojo ahí con eso. Entonces observe que ahí tenemos ya la curva x al cuadrado. Después, ¿qué hacemos? Usted ubica el punto por el que va a pasar esa recta tangente. El punto es 1, 1. Es este de acá. Entonces primero traza la curva. Después ubica el punto. Y después va al tercer botón de izquierda a derecha. Ah, no, perdón, en este no era. En el cuarto. En el cuarto. Y observe que hay varios comandos, ¿no? Perpendicular, paralela, mediatriz, bisectriz y tangente. Entonces usted da clic ahí. ¿Y qué hace? Selecciona con el mouse la curva y después selecciona el punto. Y observe que ya GeoGebra le trazó la recta tangente a la curva en ese punto. Y observe que al costado izquierdo, GeoGebra incluso le escribió la ecuación de esa recta. La ecuación de esa recta es y igual a 2x menos 1. Cuando usted tenía la ecuación de esta forma, de la forma y igual a mx más b, la pendiente recuerde que era el coeficiente que acompañaba la x. ¿Cuál es el coeficiente? En este caso, 2. Quiere decir que la pendiente de esa recta
es 2. Y observe, eso coincide con lo que habíamos calculado o lo que habíamos hallado. Entonces, la pendiente de esa recta es 2. Conclusión, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto es 2. Entonces, si quiere anote que es este 2. Ese 2 es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Bueno, ¿a qué curva? A la curva y igual a x al cuadrado, ¿no? ¿Y en qué punto? En el punto 1, 1, que fue el punto que le dieron. Bueno, entonces quiero preguntarles si quedó claro. Bueno, bueno, Jimmy está diciendo que quiere otra vez explicación de cómo se hace eso en GeoGebra. Listo, Jimmy. Entonces permítanme un segundo. Vamos a hacerlo nuevamente. No vamos a guardar los cambios. Bueno, entonces usted una vez en GeoGebra, ¿qué hace? Lo primero, trazamos la curva. La curva es x al cuadrado. Entonces observe, ya GeoGebra la trazó. Lo segundo que hacemos es ubicar el punto. Entonces le decimos a GeoGebra, escríbame el punto o ubíqueme más bien el punto 1, 1. Observe, es este de acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a este comando, damos clic ahí y observe que tenemos la quinta opción de arriba hacia abajo que dice tangentes. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es una recta tangente, ¿cierto? Entonces damos clic ahí en tangentes. Luego, ¿qué hacemos? Seleccionamos con el mouse la curva y el punto. Y observe que GeoGebra ya me trazó la recta tangente a la curva en ese punto. Y al costado izquierdo me puso la ecuación de esa recta. La ecuación de esa recta es y igual a 2x menos 1. ¿Qué es lo que necesitábamos? Necesitábamos la pendiente. Entonces la pendiente es el coeficiente que acompaña a la x, o el coeficiente de ahí de la x, que es 2. Y esa es la pendiente de la recta tangente. ¿Quedó claro, Jimmy? Ah, bueno, listo, bien. Bueno, eso les va a ayudar bastante. Bueno, y aquí en este otro ejemplo me están pidiendo la ecuación de la recta tangente. Pues ya sabemos por GeoGebra que es 2x menos 1. Pero si usted quisiera hacerlo solo en lápiz y papel, si a usted no le gusta la tecnología, prefiere el lápiz y el papel, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo haría? Entonces, primero, usted calcularía f' de x. Nosotros ya lo calculamos, nos da 2x. Lo segundo es hallar la pendiente. Entonces, la pendiente es f' de 1. Observe que ahí evaluamos la derivada en esto de acá, en la primera componente del punto, en la primera. Porque esto es a, f de a. Entonces f' de 1 me da 2. Esa es la pendiente. Y lo tercero que tendría que hacer usted es hallar la ecuación de la recta tangente.
Hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces, acuérdese que para hallar la ecuación de la recta tangente, de la forma punto pendiente, porque usted tiene el punto, sí, tiene la pendiente, sí, la va a calcular en el inciso anterior. Entonces, acuérdese que eso es y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces reemplaza y menos y1. ¿Y1 quién sería? Esto sería x1 y esto sería y1. Entonces y menos 1 es igual a m, que es 2, por x menos x1, que es 1. Y luego tenemos distributivo acá. Entonces y menos 1 sería 2x menos 2. Este por este, este por este. Este está restando, pasaría a sumar. Entonces y es 2x menos 2 más 1. Entonces y es 2x menos 1. Y observe, esa es la misma que nos había dado GeoGebra. Bueno, quiero preguntarle si quedó claro. Bueno, entonces Jimmy sí, Francis sí, Oscar sí. Muchachos, yo creo que vamos a dejar por ahí.